a presentar. Ahí está la grabación andando. Bien. La temática de hoy en nuestro curso CFG Diálogos de Ciencia Política y Sociedad es relaciones laborales y acoso en la academia. Esto es acoso visto desde la perspectiva entonces de género, pero también desde la perspectiva laboral, porque son dos perspectivas que nos parecieron muy importantes para mencionar hoy en día. Entonces, ¿quiénes nos van a presentar hoy día? Se los presento. Primero vendrá María Soledad Berríos. Ella es trabajadora social, trabaja en la Universidad de Chile, tiene un diplomado en Género y Políticas Públicas, ha trabajado en programas nacionales como el CERNAMEI y PRODEMU. Actualmente se desempeña en la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la DIGEN, que es la Dirección de Igualdad de Género, que ejerce en nuestra universidad como una de las medidas que han surgido para poder un poco paliar el problema que se han visibilizado sobre todo en los últimos años, ¿no? Ella tiene una trayectoria muy vinculada a abordar la violencia de género en comunidades locales y bueno, en programas nacionales también. Luego propongo que presente Carla Rivera. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, es magíster en Ecología y Evolución de la Universidad de la República de Uruguay, ella es uruguaya. Es candidato a doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, así que nos puede dar la perspectiva de una persona que está en periodo de ser como tesista de posgrado, que bueno, tiene eso en común con muchos de los que somos los coordinadores de este curso. Es ex consejera superior de CADEPUC. CADEPUC es justamente una asociación, un consejo de representantes de posgrado, estudiantes de posgrado que funciona al interior de la Universidad Católica y que ha sido algo muy importante para la representatividad y la defensa un poco de los derechos de quienes son estudiantes de posgrado. Precisamente yo creo que ella va a mencionarles un poco más sobre lo que es como la vivencia del estudiante de posgrado, que deja tanto de ser un estudiante, sino que pasa más bien a tener una relación mucho más laboral, sin embargo una relación que no es tan reconocida por el resto del mundo académico y del mundo en general. Y es importante mencionar también que es cofundadora del CEIP. El CEIP es una organización que, bueno, yo también participé en su fundación, es un consejo de estudiantes e investigadores en posgrado, que se trata también de hacer un poco lo mismo que CADEPUC, pero a nivel más nacional y con un trabajo mucho más ampliado de representatividad y visibilidad de los problemas laborales que están sufriendo hoy en día los estudiantes que investigan en posgrado. Finalmente, también quería destacar que participó en la de Ciencias y Conocimiento del 2019, que fue una asamblea también transversal llamada por diversos investigadores en el contexto del estallido social. Finalmente, Adriana Bastías, muy reconocida, bioquímica de la Universidad Austral, doctora en Ciencias, Convención en Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca, actualmente ejerce como académica de la Universidad Autónoma, fue exdirectora de la organización de Redes Chilena. Quizás les suena esa organización porque la primera charla que tuvimos fue de Carla Barca, que es la actual directora de Redes Chilena, si no me equivoco. Y bueno, Adriana Bastías es cofundadora de la red de investigadoras, también conocida como Red I, que es una red que visibiliza a las mujeres en la academia y también, bueno, visibiliza los problemas de brecha de género se centra un poco en visibilizar estas problemáticas que son desde la perspectiva del género en el mundo de la academia. Ha sido también 2 veces reconocida como una de las 100 mujeres líderes en Chile, y eso me parece muy, muy destacable. Así que sin decir un poco más, bueno, pasamos rápidamente. Aquí puse cada invitado dispone de 45 minutos, eso es mentira, son 20 minutos, por favor, 25 a lo más, porque son tres invitados hoy día, así que queremos que alcancen tranquilamente a poder presentar las 3 sin problema. La ronda de inicio la ronda de preguntas se le dará inicio una vez terminadas todas las exposiciones, así que vayan anotando sus preguntas y siempre está disponible el chat. La dinámica y orden para realizar las preguntas será mediante la herramienta de levantar la mano en el Zoom. Los estudiantes pueden realizar sus preguntas directamente y posteriormente, bueno, desde las redes sociales también vamos a estar recibiendo preguntas, pero le vamos a dar prioridad a las preguntas de las y los estudiantes. Y bueno, vamos a tratar de respetar dentro de lo posible los tiempos que están marcados en nuestro curso. Así que eso,
dejo de compartir pantalla y le paso entonces el micrófono a Marisol. Sí, no es mucha molestia, por favor, ¿podrías comenzar? Marisol, creo que está silenciada. Ahora sí. Eso. Ya. Yo quería agradecer primero la invitación para contarles qué es lo que nosotros trabajamos en la materia que ustedes están, perdón, parece que tienen problemas con la cámara y traslada por su cuenta. En el tema que ustedes están trabajando, y lo que les pediría, no sé, a Josefina, que me avisara cuando ya estoy cerca de los 20 minutos, que me hiciera un gesto como para no abusar ni quitarle el tiempo al resto de las participantes. Claro, no hay Miren, lo problema. primero que yo quisiera mostrarles un video que ojalá que nos resulte, porque estamos en el edificio con problemas con internet para variar. Para contarles un poquito cuál es la perspectiva desde la cual trabaja la Dirección de Igualdad de Género para aproximarnos al tema que ustedes están abordando. Entonces, para eso les voy a mostrar el siguiente video. Estamos a favor de la igualdad de género y la no discriminación en la universidad y también en la sociedad. Por eso reconocemos dentro de nuestra comunidad universitaria el valor de la diversidad, así como también la posición desigual que las mujeres y disidencias hemos tenido históricamente en la sociedad. Aspiramos a alcanzar la igualdad de género no en el sentido de que seamos todas las personas iguales, sino que tengamos igual acceso a los derechos y oportunidades, que podamos ejercer efectivamente esos derechos y que se respete nuestra dignidad e integridad como personas en la universidad y también en la sociedad. Por ello, contamos con la Dirección de Igualdad de Género DIGEN, un organismo dependiente de la Rectoría de la Universidad de Chile, creado en 2018 con el propósito de fortalecer la institucionalidad universitaria en materia de igualdad de género para impulsar políticas universitarias antidiscriminatorias y que garanticen la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, cuestión que en los últimos años ha cobrado relevancia en los gobiernos universitarios. Soy Carmen Andrade Lara, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Les quiero saludar y dar la bienvenida a esta casa de estudios, que hoy es también la casa de cada uno y cada una de ustedes. La Universidad de Chile tiene grandes valores y espero que eso imprima la formación que acaban a tener, no solo la formación profesional, sino también su formación como personas. Pero la universidad también tiene problemas, porque expresa muchos de los fenómenos sociales que están presentes en la sociedad. Uno de estos problemas es precisamente la desigualdad de género y las discriminaciones en contra de las disidencias sexuales. Lejos de esconder este problema, la decisión que ha tomado la Universidad de Chile es que lo debe enfrentar. Y por esa razón es que estamos haciendo políticas universitarias de acoso sexual, de corresponsabilidad social en el cuidado, de reconocimiento del nombre social de las personas trans. Ustedes van a conocer en detalle estas políticas. Y también estamos enfrentando con mucha fuerza la erradicación del sexismo en la educación y de la violencia en la vida universitaria. Yo espero que cada uno y cada una de ustedes se incorpore a este gran esfuerzo, que se sumen, ¿no?, al trabajo que estamos haciendo para que la universidad erradique finalmente estas desigualdades y estas discriminaciones. Te damos la bienvenida a la Universidad de Chile e invitamos a construir una universidad no sexista y libre de violencias de género. Súmate al compromiso con la igualdad de género y la no discriminación en la universidad y en nuestra sociedad. Contamos contigo. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela. En este video, como ustedes pueden ver, se anuncia lo que realizamos desde la Dirección de Igualdad de Género, que ha hecho una opción principal
por desarrollar, en la perspectiva de la igualdad de género, desarrollar primero, ¿cierto?, políticas que tienen un carácter específico, que tal como las enunciaba la directora de esta dirección, Carmen Andrade, están relacionadas en primer lugar con la política de prevención del acoso laboral, acoso sexual, violencia de género y no discriminación. En segundo lugar, con un ámbito que es tremendamente importante como lo constituye la corresponsabilidad social de los cuidados. Y en tercer lugar, canalizando lo que, si bien es cierto, no es una política, sino que es un decreto que se creó en la universidad, que en estos temas en general ha sido pionera a nivel nacional, que tiene que ver con el uso de nombre social para quienes integran la comunidad universitaria y que pertenecen a la comunidad de las diversidades. Todas estas tres líneas, ¿cierto?, de trabajo constituyen en esencia, y junto a otras líneas, como aquí también se señalaba, la educación no sexista, lo que son las estrategias justamente para promover la igualdad de género y la no discriminación al interior de la universidad. O sea, en este proyecto que estamos construyendo, ¿cierto?, colectivamente, y frente al cual nosotras desde la dirección participamos de distintas instancias. Actualmente se está trabajando en la implementación de un programa, ¿cierto?, que es el sello Género e Igualdad, en conjunto con el PNUD, que va a certificar a la universidad en una serie de indicadores que garanticen que efectivamente estas políticas y otras que puedan surgir a futuro dentro del marco de una gran política de igualdad de género, vayan efectivamente avanzando a acortar y ojalá a terminar con aquellas brechas que generan la desigualdad de género, que se dan en distintos ámbitos y que ustedes están abordando hoy día en el ámbito de lo laboral. En ese sentido, yo quisiera compartir también brevemente cuáles son las herramientas con las que cuenta la universidad desde el punto de vista de la política para abordar lo que en el ámbito laboral, ¿cierto?, expresa uno de los ámbitos en que se expresa esta situación de desigualdad. Nuestra dirección, pido que me den un minutito para poder agrandar esto. Nosotros trabajamos en el tema de violencia de género, violencia sexual y acoso sexual en la universidad. Parte de lo que es el trabajo de la universidad es una política de prevención de la temática. Y en ese sentido, parece que todavía no aparece, ¿verdad? Pero en ese sentido, el año 2017, la universidad fue parte de un trabajo, disculpen un poquitito porque algo está fallando acá, pero voy a seguir más bien, después les puedo mostrar la presentación si no fallo. Se generó una mesa de trabajo con la comunidad universitaria en su conjunto, y de esa mesa de trabajo emanaron dos productos, ¿ya? Uno de ellos fue la política de prevención del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia de género, y asociado a esta política también se dio lugar a un protocolo de actuación frente a casos de acoso laboral, acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria. Lo importante entonces parte de que la universidad, en el reconocimiento de los instrumentos que a nivel internacional se refieren a la discriminación arbitraria contra las mujeres y a la violencia contra las mujeres, a la violencia de género, entonces elabora estos instrumentos para poder dar cuenta de una realidad que se vive y que se visibiliza en nuestra universidad de distintas maneras. Por ejemplo, respecto del acoso sexual, se realiza el año 2016 un estudio, antes de la generación de esta mesa de trabajo, que señala que quienes más viven acoso sexual al interior de la universidad
son las estudiantes de parte de sus pares y de parte de, también de los académicos. Y que esta violencia también afecta a las funcionarias y a las académicas también de parte de sus pares. Y esta primera constatación, ¿cierto? Dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos respecto de esta realidad que se produce al interior de la universidad y frente a la cual entonces no podemos seguir sin generar una línea que en primer lugar la visibilice y en segundo lugar genere condiciones para que no se afecten los derechos al estudio y los derechos al trabajo de quienes formamos parte de la comunidad universitaria. Por lo tanto, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, estamos refiriéndonos a todas aquellas expresiones de la violencia que tienen motivo la condición de género de una persona y que estén orientadas a causarle daño en la esfera psicológica, sexual, física, y que por lo tanto se den en el contexto de cualquier relación en el ámbito privado o público, ¿cierto? Y esto es importante porque al hacer esta definición, por ejemplo, se considera en el ámbito de lo público las relaciones que mantenemos en los espacios educativos, en los espacios laborales, en los espacios comunitarios y también en los espacios, ¿cierto?, de la sociedad, en la que en distintos niveles cada una de nosotros puede ser un agente, alguien que le está causando un daño a otra persona y en particular la responsabilidad que tienen los agentes del Estado respecto de estas manifestaciones de violencia y que puede ser ejercida, como digo, por cualquier persona o por cualquier entidad respecto de una persona en base a su condición de género. Las expresiones que tiene la violencia se producen en distintos ámbitos. Hay una violencia que es de carácter estructural, ¿cierto? Que si nosotros nos imagináramos el iceberg, que seguramente ustedes conocen el iceberg de la violencia, por debajo del iceberg lo que no vemos es la violencia estructural y la violencia simbólica, o sea, cómo las instituciones, la cultura, ¿cierto?, se expresan a través de la violencia simbólica, a través de los medios de comunicación, a través de los estereotipos, de los roles que aprendemos en nuestra socialización cotidiana, asignados a lo femenino y a lo masculino, que dan lugar a lo que sí se ve, ¿cierto?, por encima del iceberg, que son las expresiones de la violencia directa, que son las acciones discriminatorias, que son, por ejemplo, el acoso sexual, que muchas veces termina aconteciendo acoso laboral, o las expresiones de violencia física, psicológica que viven en las comunidades de las mujeres y de las diversidades. Entonces, estamos hablando de una problemática que inicialmente fue tratada como violencia contra la mujer en los instrumentos internacionales o basada en el sexo, ¿cierto? Y que hoy día es abordada como violencia de género, que entonces como problemática afecta de manera prevalente a las mujeres y a las diversidades. Lo importante de esta concepción de mirarla como una problemática estructural es decir, bueno, entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar el abordaje de ella? Y ese foco es de carácter estructural, o sea, tenemos que abordar la institucionalidad, tenemos que abordar la cultura, tenemos que abordar los procesos formativos desde la educación no sexista. Tenemos que acortar esas brechas que se generan a propósito de las desigualdades, porque entonces ocurre, y podemos visibilizar que la violencia de género es la expresión más dramática de esa condición de desigualdad que vivimos las mujeres, ¿cierto?, en una sociedad que se articula en relaciones que subordinan lo femenino a lo masculino y que están basadas en la división sexual del trabajo. Entonces, esas desigualdades, por ejemplo, como es la expresión de la violencia que estamos hablando, también se generan en el ámbito educativo cuando hay carreras, decimos que están masculinizadas o hay carreras que están feminizadas, y si miramos, por ejemplo, las mujeres que ingresan a carreras como ingeniería, ¿cierto?, han ido aumentando en el tiempo, pero son carreras que tienen un mayor componente de estudiantes hombres, ¿cierto?
y aquellas carreras que están más asociadas a lo educativo, al ámbito de la salud, en algunos casos al ámbito de la psicología, del trabajo social, vemos que tienen una mayor composición de mujeres. Por ejemplo, nuestra universidad en ese sentido también, de manera de disminuir esas brechas, ha generado programas que favorecen el ingreso de mujeres a las carreras de ingeniería y de hombres, por ejemplo, en la carrera de trabajo social. O sea, para ir justamente disminuyendo estas brechas que se producen. O también, como parte de lo que es el trabajo que se está realizando en torno al sello Género e Igualdad, ¿cierto? El cómo se visibilizan las brechas que se expresan en la carrera académica, de las cuales probablemente también una de las participantes en el panel va a hablar con mayor precisión en este espacio. Pero es importante entonces cómo vamos articulando estrategias, políticas, medidas concretas, acciones concretas para que estas desigualdades vayan disminuyendo en el tiempo y vayan dando lugar a una universidad en la que efectivamente podamos vivir a plenitud la igualdad y la no discriminación. Les hablaba también, por ejemplo, de la política de corresponsabilidad social que articula un sistema, ¿cierto?, en que los estudiantes que tienen hijos, ¿cierto?, así como las funcionarias y los funcionarios pueden acceder a esta política y donde, por ejemplo, se estableció un convenio con la JUNJI para la construcción de jardines infantiles en algunos campus universitarios, de tal manera que los estudiantes pudieran llevar a sus hijos a ese espacio y poder estudiar. O sea, en esta idea de la corresponsabilidad social del cuidado, un tema que durante la pandemia se ha hecho muy evidente, es la necesidad de contar con una política, con un sistema nacional de cuidados. Aquí estamos hablando respecto del ESIGES, de estudiantes y funcionarios, pero también a nivel del país, ¿cierto? Sabemos que esta política de cuidado tiene que incorporar e integrar a adultos mayores, a enfermos postrados. Por lo tanto, en ese sentido, la política de corresponsabilidad de la universidad es innovadora, pero también es muy progresista en cuanto a acortar estas brechas que inciden en que podamos acercarnos a la formación, al desarrollo de la carrera académica, al desarrollo de la carrera funcionaria cada vez en condiciones de mayor igualdad. Lo que les comentaba antes, ¿cierto? Este estudio, volviendo al tema de la violencia de género en la universidad que se realiza en 2016, por ejemplo, muestra que el 26% de las personas que fueron entrevistadas en ese estudio declara haber conocido historias sobre acoso y agresiones sexuales, y el 14,7% dice que en su trayectoria universitaria ha vivido alguna situación de violencia. Y la proporción de mujeres es el 22% respecto de los hombres del total de la muestra. Y ahí entonces, cuando se genera esta mesa de trabajo, se da lugar a la política para prevenir el acoso sexual, que tiene como objetivo poder intervenir tanto en las causas que están en el ámbito cultural, de la desigualdad y la discriminación, por lo tanto, cambiar, transformar esa cultura en una cultura igualitaria y no discriminatoria, así como también en los efectos que tienen estas conductas. El protocolo con el cual contamos, también a partir del año 2017, entonces articula el procedimiento para que todas aquellas personas que hayan sido afectadas por situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria, ¿cierto?, puedan tener un camino donde se acuda a la investigación de aquellas situaciones y se sancione las faltas en relación a las normas con las que funciona la universidad. Estas normas, en el caso de quienes somos trabajadoras y trabajadores de la universidad, incluidos académicos y académicas,
están representadas por el estatuto administrativo, y en el caso de los estudiantes por los reglamentos disciplinarios estudiantiles. Y entonces lo que el protocolo hace es señalar cuál es el procedimiento a seguir en base a esta normativa. Y entonces se señala cuáles son los canales para presentar la denuncia y cuál es el camino. Por ejemplo, si yo fuese afectada por una situación de acoso laboral o de acoso sexual, yo tengo que remitir mi denuncia a la dirección jurídica de la universidad, y la dirección jurídica de la universidad, estimando la pertinencia de la denuncia, entonces inicia una investigación, designa una fiscalía que está conformada por una fiscal y un actuario de una unidad especializada en la temática, que también funciona a nivel central, que realiza la investigación de la denuncia, y al concluir ese proceso, la propuesta de sanción que se hace desde la Fiscalía se remite a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios para que proponga la sanción final de esa parte, ¿verdad? En que puede haber posteriores instancias de apelación que están conformadas por espacios ya de la rectoría, o sea, de la prorectoría, rectoría, digamos, pero que ya son a partir de un pronunciamiento de la investigación que propone una sanción que va desde, en el caso de funcionarios, desde la amonestación hasta medidas que son más fuertes, más contundentes, que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes pueden llegar a la expulsión, y en el caso de quienes somos trabajadoras y trabajadores, según lo establece el estatuto administrativo, ¿cierto?, con el cese de nuestras funciones en la administración pública. Y por lo tanto, entonces, desde el punto de vista de cómo contribuimos a generar este contexto comunitario de la universidad para abordar las desigualdades, ¿cierto?, para abordar aquellas situaciones que se viven en el ámbito de lo laboral, contamos con este instrumental de las políticas, en el caso del acoso laboral, acoso sexual y violencia de género, con el protocolo, ¿cierto? Pero además, como les comentaba, estamos en este proceso de certificación que también nos van a llevar entonces al proyecto educativo, que ya eso está en curso, a cómo se incorpora en el currículum de formación, a cómo se incorpora el principio de igualdad también, por ejemplo, en los procesos de selección, en los procesos de capacitación, en los procesos de promoción, para que efectivamente arribemos a un espacio que nos ofrezca esta condición de igualdad y de no discriminación a todos, todas y todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria. Esto es lo que hacemos desde la Dirección de Igualdad de Género. Para ello existen 16 actualmente unidades locales de género en las facultades de nuestra universidad, que también replican esta tarea a nivel de las unidades locales, de las facultades o institutos, y algunas de ellas, como la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Facultad de Ciencias Sociales, están siendo parte de esta primera etapa del proyecto del sello Genera Igualdad. O sea, dentro de sus propias actividades han asumido líneas de trabajo para luego desarrollarlas, ¿cierto? Hoy ya las estamos implementando en una primera etapa, pero ya en una segunda etapa, para que sean parte constitutiva del quehacer de ambas facultades, y en una segunda etapa y tercera etapa poder ampliarlas al conjunto de la universidad. Yo por mi parte quisiera llegar hasta aquí para probablemente después dar lugar a preguntas que puedan surgir sobre la temática, y darle el tiempo, si es que me queda, a lo mejor, no sé si me falta o me queda, a las otras exposiciones para que podamos dialogar. Más o menos justo tiempo, Marisol. Muchas gracias por tu presentación. Carla, si no molestia, ¿querrías continuar? Sí, claro.
Voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí está. Bueno, antes que nada agradecerte, José, por la invitación, y es un placer estar compartiendo la mesa con dos mujeres colegas. Es interesante ser 3 mujeres charlando sobre estos temas. Como les contó José, yo no soy experta en el tema, yo soy bióloga, trabajo en medio ambiente, pero milité muchos años en relación a la organización estudiantil de posgrado. Entonces, lo que les voy a mostrar yo es la experiencia y lo que sucede, las realidades que existen hoy en posgrado en relación a lo que es trabajo y acoso en la academia. Y gracias, María Soledad, porque hiciste una buena introducción teórica para distintas cosas que quiero mostrar con datos, ¿no? Entonces, en la experiencia de los estudiantes de posgrado y cómo la organización estudiantil genera un espacio, un lugar de encuentro que promueve justamente una identidad colectiva, una comunidad, para velar por el bienestar común, sobre los problemas que tienen los estudiantes y buscar soluciones en conjunto. Entonces, para eso es que nos organizamos activamente y políticamente en posgrado. Particularmente, bueno, eso quería contarles antes, que en posgrado también existen situaciones sexistas que atentan contra la igualdad de condiciones y que muchas veces se naturalizan, se normalizan, ¿no? Y esas son las realidades que hay en posgrado, y les quiero contar 3 en particular, bueno, en realidad 4. Una desde la Facultad de Ciencias de Biología de la UC, que es donde yo estoy haciendo mi doctorado. Otra como consejera superior que fui durante el 2018 al 2020, que es el CADEPUC, que es este gremio de estudiantes de posgrado de la Católica, de la UC. Y después con el CEIP, que es este Consejo de Estudiantes e Investigadores de Posgrado, que lo que hace es agrupar a nivel nacional los distintos gremios que existen y representan estudiantes de posgrado. Y el cuarto va a ser un ejemplo que es el de la Comisión de Madres y Padres que forma parte de CADEPUC. Para contarles un poco cómo nos organizamos, nosotros tratamos de levantar datos, ¿no? Datos a partir de la situación y las realidades de los estudiantes. Y para eso utilizamos catastros, distintos catastros. Hemos hecho desde siempre en CADEPUC, desde que existe el 2016, 17, y cuando se organizó el CEIP el año pasado también ya tenemos 3 catastros realizados. El CEIP surge en pandemia, así que hemos hecho un buen seguimiento, y eso nos ha permitido generar evidencia y tomar decisiones con esa evidencia. Entonces, también nos ha posicionado muy bien frente a las instituciones con las que tenemos que dialogar, que son las instituciones educativas y las financiadoras. En el caso, por ejemplo, mío, la institución educativa era la Católica, ¿no? Y las financiadoras, por ejemplo, puede ser la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la que brinda las becas de magíster y doctorado, entre otras cosas. Entonces, con estos catastros nosotros levantamos evidencia y se los presentamos a través de informes a las distintas instituciones, y con eso generamos distintas políticas. Les quiero mostrar el ejemplo de la Facultad de Ciencias Biológicas, una actividad que hicieron los representantes de 2018, que coincidió con el apoyo al paro feminista de los estudiantes de pregrado, y el movimiento nacional también. Lo que hicimos fue tapizar toda la Facultad de Ciencias Biológicas con distintas frases y mensajes, y previamente eso es público, en el Facebook de los representantes de posgrado se solicitó a las personas que escribieran distintas situaciones que habían vivido, ya sea de acoso laboral o sexual, y acá les traje algunas para que conozcan las realidades que sufren distintas personas. Particularmente el ejemplo es de Facultad de Ciencias Biológicas, pero bueno, capaz que después podemos conversar y ustedes me pueden decir que conocen o les suena algún caso. Entonces,
Las frases son, por ejemplo, un guardia siempre me andaba piropeando, cuando quedé embarazada me preguntaba diariamente, ¿cómo está mi hijo? O, por ejemplo, las entrevistas de ingreso al doctorado, le dicen a la persona, en este caso una mujer, que bien se ve con vestido, debería ir al laboratorio así más seguido. Esto les va a quedar como insumo, así que les quería poner varias frases, igual las pueden ver en el Facebook, también relacionadas a temas de la relación entre la vida laboral, académica, con el tener familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pregunta para el ingreso a doctorado también de nuevo, ¿piensas tener hijos? Porque hay mujeres que a tu edad entran al doctorado y se dedican ahí, a tener hijos. Todo esto en la entrevista personal de ingreso compuestas por 6 hombres, otro problema más, donde no había mujeres en la entrevista al ingreso de doctorado. Tenés que esforzarte en ser buena profesional para que a futuro ganes suficiente dinero para mantener a tu familia, aunque en tu caso no tenés tanta presión porque tu esposo es ingeniero. Otros ejemplos, ahora relacionados a las relaciones con el tutor, que va a ser al final como el jefe directo, esta relación laboral que existe, ¿no? Mi tutor de tesis al finalizar mi doctorado me dice que debo pensar bien si quiero entrar en la academia, porque me voy a convertir en solterona o separada, en ambos casos en una amargada. Un profesor que hace chistes de mal gusto sobre homosexuales, o sea, no solamente hacia la mujer, sino también hacia distintas diversidades. Otro ejemplo, refiriéndose a mí, se veía el tirante de mi sostén, por debajo de mi polera sin mangas. Mi tutor de tesis dijo, no muestre eso, ¿no ve que me pasan cosas? Bueno, este ejemplo que les quise mostrar, que fue recopilado, como les conté, en 2018, son verídicos y muestran justamente estas relaciones de poder que existen. Y esta normalización que hay, por ejemplo, de que no es compatible esta vida personal, familiar, académica, que te lo hacen sentir desde que entras a la carrera. También este trato inferior, ¿no? O esta desacreditación, y que básicamente tu virtud es la belleza y no necesariamente la inteligencia. Otra experiencia que les quiero mostrar es la encuesta tutor-estudiante que realizó CADEPUC en el año 2018. Esta encuesta tenía como objetivo conocer estas relaciones que hay entre el tutor y el estudiante, estas relaciones asimétricas de poder que existen. Entonces acá les hago un resumen básicamente de las preguntas principales y más relevantes que mostró la encuesta, en la cual esto es para toda la Universidad Católica, tanto magíster como doctorado, y acá muestra que hay una incidencia de malas prácticas y problemas asociados a esta relación que llega a un 20%, o sea, un 20% de las personas encuestadas dice tener problemas con la interacción con su tutor o tutora. ¿Cómo calificaría el tipo de problemas? Bueno, en general se relacionaban con la falta de orientación, de comunicación y de compromiso por parte del tutor. Y hay que tener claro que el tutor es, como les contaba antes, como sería el jefe directo, y es una relación laboral que, si bien no existe un contrato de por medio, sí se genera una relación asimétrica y dependés de la atención que te brinda el compromiso, la ayuda, etc. Entonces eso va a afectar o no positivo o negativamente en el desempeño de tu tesis o de tu trabajo, posgrado en general. Ahora, preguntas relacionadas a malas prácticas personales, por ejemplo, ¿no? Donde preguntan a los estudiantes si han sido cuestionados por sus competencias académicas por parte de los tutores. Y es poco, pero varios responden que sí, ¿no? Un 6% de los estudiantes.
en caso de contestar sí, ¿cuáles consideras que hayan sí estos aspectos? Y bueno, acá aparecen distintos aspectos como el género, la orientación sexual, la apariencia física, el origen, el credo, la edad, necesidades especiales no consideradas, ¿no? Y situación de maternidad y paternidad. Con respecto a, por ejemplo, si han estado en alguna situación que no puedan expresar sus opiniones e ideas libremente delante de su tutor por miedo a sufrir represalias, el 15% de los estudiantes declara que sí ha sufrido algún tipo de situación en la que no podía expresar su opinión. Y acá se hace una pregunta que es si ha existido alguna interacción con su tutor, y de las siguientes descritas, y bueno, por ejemplo, contactos físicos inapropiados, una persona declara que sí. En referencia con lenguajes inapropiados y sexual, 2 personas declaran que sí. Difamación, intimidaciones e insultos, humillaciones y burlas, críticas no constructivas sistemáticas, esas son como las más consideradas. Y hay una que me llama mucho la atención, que es que 4 personas declaran que hubo maltrato físico. Esto quiere decir que se cruzó un umbral donde ya hubo agresión física. Entonces, estas relaciones, como les contaba, que son relaciones asimétricas de poder, bueno, en términos laborales, ¿no? Justamente porque es una relación laboral, genera o sea, se produce un impedimento arbitrario por parte del tutor respecto a tu avance, a tu trabajo, a tu tesis, o por lo general son tesis, pero también hay pasantías, o porque hay magíster que no necesariamente tienen que hacer tesis, pero todos pueden tener un impacto justamente en la continuidad o en la finalización de ese trabajo, ¿no? Y también esas malas prácticas pueden repercutir de manera más personal, más emocional, esas críticas, esas humillaciones, esas burlas, y muchos estudiantes declaraban que generaban un impacto negativo en su salud mental. Bueno, con el pasar de los años, mostrándole estos datos a las autoridades de la Católica, se lograron generar distintos manuales o guías de apoyo, como dicen, guía de apoyo a la dirección de tesis doctoral, y también un manual de buenas prácticas, ¿no? Donde estos manuales lo que intentan es generar, primero que nada, definiciones. Aunque parezca muy trivial, se define de qué es un tutor, qué es un estudiante, donde dentro de esa definición está lo que deberían realizar, ¿no? Y también se generan mecanismos y se explican cuáles tienen que ser los conductos regulares cuando existe algún tipo de situación, como por ejemplo de maltrato, de acoso, etc. Entonces esto ha sido, o sea, el haber generado este insumo, este catastro, esta encuesta, sirvió para poder desarrollar en conjunto con la institución estos manuales, estas guías de apoyo para los estudiantes y también para los tutores, porque es para las 2 partes. Muchas veces los tutores declaran que no sabían que se podía cruzar ese límite, no estaban en conocimiento. Acá les quiero mostrar la encuesta de madres y padres que realizó la Comisión Madres y Padres de CADEPUM el año pasado, en relación particularmente a la pandemia. Las madres y padres es una población vulnerable porque por lo general no están en igualdad de condiciones en relación a los estudiantes que no tienen esas responsabilidades, la responsabilidad del cuidado. Entonces, acá la primera pregunta que hace la encuesta considera que el rol de madre-padre está en las mismas condiciones de rendimiento académico que los compañeros que no tienen esa responsabilidad, y el 88% responde que no se sienten en esas mismas condiciones.
Acá quise mostrar, hicieron una pregunta muy interesante, en qué dimensiones se han visto afectados los hijos de esas personas, en cómo los afectó la pandemia. Y la mayoría responde que es ansiedad, irritabilidad, bueno, abuso de pantallas en parte debe ser por el tema de que las clases se hicieron virtuales, pero al final son esos padres que son estudiantes de posgrado los que tienen que hacerse cargo de esos niños que hoy en día están más ansiosos o más irritables, o también sucedía el caso de que en las casas tenían una sola computadora, por ejemplo, y tenían que compartir, porque los niños tienen que hacer los deberes, y bueno, y los estudiantes también tienen que entregar sus trabajos. Entonces, claro, declaraban que se terminaban atrasando, o justamente, como dice acá, cómo afectan a los padres en el tema de la pandemia, el trastornos de sueños 1, entonces justamente, o la ansiedad, tienen que dormir menos para usar más el tiempo que los niños no están usando la pantalla. Bueno, y también sensación de depresión, por el tema de que se sienten como saturados por las demandas no solo del propio doctorado, sino que también toda la carga extra que se les vino encima con el tema de cuidados, dado que ahora no están yendo a la escuela. Entonces, como resumen, lo que hicieron, mostraron que, bueno, que existen trastornos de sueño, ansiedad, también hay problemas relacionados a violencia intrafamiliar que detectaron en la encuesta, también se disminuyen las horas dedicadas a estudios, entonces sienten que no están rindiendo a los estudiantes de la misma manera que sus compañeros que no tienen hijos. Y entonces lo que se observa como grandes rasgos es esta degradación transversal, ¿no? Que, como decía una compañera, que tienen que andar justificando todo el tiempo que son madres o padres para que les den cierta flexibilidad o tener igualdad de condiciones. Acá les quiero mostrar el catastro que se hizo con el CEIP, con esta organización a nivel nacional, que agrupa los gremios de distintas universidades de Chile, y hicimos uno el año pasado y uno en el 2021. Entonces, acá separamos, por ejemplo, no solo separamos si son especialidades magíster o doctorado, sino también el tipo de beca que recibían, porque no todos los estudiantes de posgrado tienen beca NID, que es la beca del Estado, sino que hay otros estudiantes que tienen o becas de sus países, son extranjeros, o becas de sus propias universidades, o se mantienen ellos sus posgrados. Entonces, esta pregunta lo que quiere detectar es si se ha hecho algún plan de contingencia debido a la situación actual de emergencia sanitaria. Como ustedes saben, o sea, la tesis igual tiene que seguir avanzando por más de que estemos en pandemia. Muchos compañeros no pudieron ir a hacer sus encuestas, sus entrevistas, o ir a terreno, o ir al laboratorio, entonces se les vio parada su metodología o su diseño, entonces tuvieron que reinventar o plantearse objetivos o achicar. Entonces, esta pregunta lo que muestra es justamente si esa relación con el tutor, con el jefe directo, se pudo zanjar en torno a la situación, ¿no? Sanitaria. Entonces, ahí, independiente de si tienen beca nido o tienen otro tipo de beca, varios respondieron que no habían logrado, no habían generado hasta el momento. Esta fue en mayo 2020, recién había empezado la pandemia. Entonces hasta ese momento no habían reacomodado o recalendarizado su posgrado, su tesis, su desarrollo de trabajo. Esta está relacionada al financiamiento, porque muchas personas, si bien pueden tener beca, tienen que complementar sus ingresos, y más que nada en pandemia, porque, bueno, si viven con pareja o en familia, muchas otras personas de su núcleo pueden haber perdido el trabajo, entonces tuvieron que complementar,
Y cuando uno está realizando un posgrado, por lo general, es dedicación total ese tiempo. Entonces, generarse una carga extra con trabajo, con otro trabajo, que no sea la tesis, que no sea su investigación o su posgrado, lo que genera es muchas veces un retraso en las entregas o los requisitos de graduación. Entonces, esto puede significar un problema si es que la persona tuvo que complementar su fuente de financiamiento. Entonces acá lo que muchas veces se hace es, bueno, charlar con el tutor, contar su situación, y a veces el tutor, si es que tiene algún fondo, puede ayudar. No siempre los tutores tienen fondos, lamentablemente, porque eso depende si los tutores tienen o no proyectos. Acá para mostrar también que afectó a madres y padres el tema de tener que cambiar o complementar una fuente de financiamiento. También declaraban que muchas veces, por ejemplo, los becarios ANID tienen beca 4 años, entonces muchas veces era la pareja la que había perdido el trabajo y tenían que complementar buscando otras fuentes de ingreso. Y como saben ustedes, o sea, no solamente hay chilenas y chilenos siendo posgrados, sino que también extranjeros, y también afectó la pandemia a los estudiantes internacionales, que es otra población vulnerable, porque se les agrega como extra el tener que realizar trámites y procesos de visado, de sacarse la cédula, etc. Y como no sé si saben, pero todos esos procesos están muy lentos desde la pandemia, en realidad casi que el estallido social, y eso muchas veces lo que genera es que tengan que la cédula vencida, los extranjeros, no están ilegales, pero tienen la cédula vencida, entonces hay muchos trámites que con la cédula vencida uno no puede hacer, como por ejemplo ir al banco, contratar internet, etc. Entonces todo eso también es un problema extra en una situación que es pandémica, que es con la pandemia, donde uno ya está estresado o nervioso porque se puede estar atrasado con la tesis, y se le agrega el tema de su situación regular en el país. Y esto es cuáles fueron las dimensiones. Recuerden que la encuesta esta fue en mayo 2020, en qué dimensiones se veían más afectados los estudiantes de posgrado a nivel nacional. Y bueno, el emocional y el académico fueron los más afectados. Y después los sociales, eso era por el tema de que, bueno, se estaba empezando a usar las cuarentenas y no poder salir. Y ahora en el 2021 hicieron también un catastro similar, ahí están las universidades que participaron, y acá lo separé por magíster y doctorado, pero básicamente como consecuencia de situaciones contextuales que ha tenido que vivir los últimos años, cuál frase representa mejor el estado de avance de la tesis. Y esto lo que muestra en realidad es que la mayoría declaran que se han visto retrasados entre 6 meses y un año. El 70% de estudiantes de doctorado y el 50% de magíster. Entonces, si están retrasados, eso implica que si la beca no va a pagarles más plata de lo que su contrato les dice, que son 4 años, entonces con suerte podrán tener una extensión de 6 meses, pero entonces el estar retrasado implica que van a tener que buscar financiamiento por fuera, se van a atrasar más, y eso genera problemas de estrés, de ansiedad, de depresión desde ya. Acá lo que se pregunta es si el término de la beca, o fuente de financiamiento que tienen actualmente, o aún no has terminado el trabajo de la tesis, ¿qué opción tienen los estudiantes? Y bueno, no todos cuentan con la ayuda, por ejemplo, del tutor o tutora. Muchos proponen, por ejemplo, congelar los estudios, otros que se van a tener que financiar ellos mismos, o trabajar en paralelo.
Entonces, así como un resumen general de este catastro 2020, perdón, bueno, el tema de no poder ir a terreno o laboratorio, eso atrasa las tesis, que además genera problemas de salud, como ansiedad y estrés, que afecta el rendimiento y que no se cuenta con las condiciones óptimas para desarrollar una investigación. Entonces, lo que se logró, después les cuento que se logró. Primero, bueno, mencionarles que esta relación, ¿no? Con las becas, por ejemplo, con las becas ANID, donde en realidad no es un contrato, tiene otro nombre y se me fue ahora, empieza con C también, pero se me fue el nombre. Convenio. Convenio, gracias José. Es un convenio. Carla, te menciono que estamos un poquito en la hora para ir yo termino. Genera precarización laboral, entonces no tenemos beneficios sociales, no hay jubilación, no hay salud, no hay nada. No hay una regulación laboral, por lo tanto no se puede ir a quejar uno al Ministerio de Trabajo. Genera incertidumbre e inseguridad a futuro económica. Y se acentúan las brechas, no solo de género, sino, por ejemplo, también en brechas salariales o brechas en temas con los extranjeros. Entonces, el logro era que generamos una mesa de trabajo con la ANID. Y que, bueno, yo ya no soy más parte del CEIP, pero los compañeros sí siguen trabajando y siguen llevando las problemáticas a la institución. Y solo para terminar, quería decir que la participación política a nivel universitario promueve espacios comunes de encuentro y articula las demandas de todos estos actores. Y eso permite generar cambios. Muchas gracias. No importa ni que interrumpirte, pero para que no, vayamos todo bien. avanzando. Entonces, Rodolfo nos avisa que se tiene que retirar, no te preocupes, Rodolfo. Y eso ya nos había avisado. Adriana, por favor, para ir cerrando la ronda de presentación y poder pasar a las preguntas. Chiquillos, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el... Vale, les voy a compartir pantalla. Bueno, primero agradecer, ¿cierto?, la invitación. Te voy a pedir, por favor, si me puedes avisar cuando esté como en el tiempo, ¿ya? Me entusiasmé un poco, pero vamos a partir. Bueno, contarles primero, ¿cierto?, que soy presidenta de la Asociación Red de Investigadoras, una asociación de personas que está entre Arica y Puerto Natales. Somos aproximadamente 160 personas, la mayoría de ellas mujeres, que buscamos mostrar a mujeres haciendo investigación en distintas áreas del conocimiento, en todas las áreas del conocimiento, y nos interesa también visibilizar todas las barreras que impiden a las mujeres tener una carrera a la par de sus compañeros varones. Entonces, si nosotros vemos el tipo de acoso que puede haber en la academia, lo simplifiqué en dos tipos. Un acoso más bien que es del espectro laboral y un aspecto más sexual. Voy a partir con el laboral y voy a poner un poco más de énfasis en el sexual, que es en el que nosotros como asociación hemos estado trabajando en más tiempo, ¿ya? Este es un ejemplo típico de las situaciones de acoso laboral que sufren, en este caso, dos académicas, Vania Figueroa y Karina Bravo, ambas ex académicas de la Universidad O'Higgins, ¿cierto? Karina Bravo pone una denuncia por hostigamiento laboral, Vania Figueroa testifica a su favor. Ellas estaban con un contrato anual, ya de renovación anual. Por lo tanto, se cierra el sumario, se dice que no se logró acreditar nada y a la semana siguiente ya reciben su carta de despido, ambas. En el caso de Vania Figueroa, Vania tenía un proyecto de inserción en la academia, un PAI que se llama. Estos proyectos de inserción en la academia duran 3 años y se evalúan al tercer año. Vania además tenía las mejores evaluaciones estudiantiles de todos los académicos de la universidad. Por cierto, ambas fueron destituidas y llevaron acciones legales distintas, mientras Karina se fue hacia un recurso de protección, Vania fue hacia una tutela laboral. Karina lamentablemente perdió, y recordemos que todo esto se produce en Rancagua, ¿cierto? Con todos los jueces de Rancagua participando en todo estos juicios. Y en el caso de Vania ganó la tutela laboral parcialmente. Esto le impedía a la Universidad O'Higgins postular
o utilizar Chile Compra, pero ellos acudieron a la Corte Suprema para sacar esto, ya para que esto no se produjera. Además, ¿cierto? La Universidad de O'Higgins, como Vania tenía este proyecto, que era un PAI, ¿cierto? Un proyecto de inserción que era importante, para no devolver el dinero, porque ANID, en ese tiempo CONICYT, dijo lo siguiente, dijo que se rechaza el recurso de reposición que había puesto la universidad y el informe que presenta la universidad fue acompañado fuera de plazo, además fue alterado en su contenido al agregar información no requerida en él y no fue firmado conjuntamente con la investigadora insertada y la contraparte institucional, sino que solamente por el rector de la universidad, por cuanto la firma de la investigadora insertada no era la original. En este caso, ¿cierto? Vania, al darse cuenta de esta situación, interpone una investigación, que es una querella por fraude al fisco, para quienes resulten responsables dentro de la universidad, dentro de la autoridad de la universidad. Es un proceso que está digamos, en proceso, todavía estamos en el juicio, están dando, pero claramente en el caso de ella, tomaron la firma de alguna parte y la insertaron en un informe, no le preguntaron a ella no tenía conocimiento y lo que buscaban era no devolver la plata a CONICE. Este es un proceso que está absolutamente abierto y está actualmente en investigación. Pero este tipo de situación que uno no comprende muy bien, se genera y tú ves que a ellas las echan y la respuesta es que tuvieron una mala evaluación, ¿ya? Pero quienes las evaluaron a ellas, quienes eran sus superiores, eran quienes habían sido denunciados por hostigamiento laboral. O sea, aquellos potenciales hostigadores, una mujer y un hombre, habían evaluado posteriormente a ellas. Pasada la semana de cerrado el proceso, en esa semana ellos evaluaron a ambas académicas y las eliminaron, digamos, las echaron. Entonces, este tipo de situación, que puede ser legal, porque el rector tiene la venia de hacerlo, es muy oscuro, ¿ya? Es muy oscura, es muy bizarra, es muy extraña, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, es importante que de algún modo se pueda en algún momento legislar para aquellas personas que denuncian hostigamiento laboral, o aquellas personas que testifican en un juicio como este o en un sumario, tengan cierta protección, de tal forma que se les evalúe, ¿cierto?, con la calificación del año anterior o los 6 meses anteriores, pero no se les califique luego de hacer la denuncia, además menos, ¿cierto?, por las mismas personas que habían sido denunciadas. Son situaciones que ocurren, y esto fue el año 2018, al año 2021, ninguna de las dos ha podido volver a ser académica en alguna universidad. ¿Ya? Entonces son situaciones que ocurren y que van rompiendo y lamentablemente rompen una carrera, rompen carreras académicas, rompen vidas de sacrificio, ambas primera generación universitaria, etc. Más aún Vania, ¿cierto?, que tenía el proyecto de inserción, que está esperando que a los 3 años se les evaluara. ¿Y qué pasa? Al primer año ocurre esto, a pesar de que ella tenía en el primer año un paper enviado, paper que está publicado, por cierto. Pero ahí uno encuentra, ¿cierto?, cómo hay relaciones de poder dentro de la universidad que lamentablemente se asocian a el acoso laboral. Ahora voy a pasar al tema del acoso sexual. Y el acoso sexual en ciencias en Estados Unidos reveló que era un abuso sistémico, ¿ya? Donde había impacto en la salud física y psíquica, pérdida de recursos humanos y impacto en el bienestar económico y social de las personas. ¿Qué sabíamos en Chile, cierto? En el 2018 es que se investigaban 132 casos en 16 universidades. Y aquí, cierto, viene todo lo que es el denominado mayo feminista. Nosotros, y ya esto es un poco, ¿qué es lo que pasa con el acoso sexual en términos legales? En términos legales, ¿cierto? Hay una ley que está en el Código del Trabajo que tipifica y sanciona el acoso sexual, pero esto tiene que ver cuando hay trabajadores de por medio, ¿cierto? Cuando hay un contrato. La ley 18.834 del Estatuto Administrativo también prohíbe realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás. Y
Luego, esto era lo que había antes de mayo del 2018. Posterior a mayo del 2018, se aprueba la ley que tipifica el acoso sexual callejero. Y también la ley 21.094 de las universidades estatales, donde su artículo 49, dentro de estos actos que están prohibidos por la dignidad de las personas, está incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria. Adicionalmente, la legislación chilena en el Código Penal tenemos el artículo 361 relacionado a violación y otro relacionado a abuso sexual. Además de la ley 20.526, que es cierto sanciona el acoso sexual a menores de edad. Sin embargo, este paraguas legal está roto, ya que no están protegidas por la ley estudiantes mayores de edad que estén haciendo educación media o primaria, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, postdoctorantes y aspirantes a escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? Si bien pudiésemos ahora tener cierto paraguas a aquellas personas que están en universidades que son estatales, ¿ya? Hay un proyecto de ley que está en trámite, que es sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que habla, ¿cierto?, y castiga con una multa en caso de acoso sexual. Si ustedes se fijan y vemos, hay muchas leyes de acoso. Hace poco estamos participando en una ley de acoso sexual en contextos de atención de salud. ¿Por qué se da esto? Porque cada vez hay que de alguna forma legislar y perder tiempo, ¿cierto?, en que no hay una ley, no hay un paraguas general que cubra a las mujeres, o a las mujeres principalmente, que son la mayoría de las que son afectadas, frente al acoso sexual, ¿ya? Eso no ocurre, por eso es que se legisla por goteo, ¿ya? Y eso demora mucho más. Esto es una publicación de mayo del 2018, ¿ya? Hasta esa fecha, antes de esa fecha, los protocolos que estaban publicados de acoso, de acoso sexual en las universidades eran 7, ¿ya? Y ahí podíamos ver, esta es una publicación científica, ¿cierto? Y podemos ver si tenía la definición si incluía acoso sexual, si la definía, si, por ejemplo, si había creado una institucionalidad. Ustedes pueden observar que solamente 2 universidades tenían en ese tiempo la institucionalidad creada. Después otro tema es que hayan surgido muchas creaciones de unidades de género muy rápido, ¿ya? Uno se pregunta si hubo la reflexión y si esas unidades de género actualmente funcionan en forma adecuada. Este es un paper del año 2019, ¿ya? Que también es de Ana Luisa Muñoz con Liz Jackson, donde se compara, ¿cierto?, los contextos de acoso sexual en la academia en Chile, en Hong Kong y en Estados Unidos. Y sale dentro de este paper, lo pueden buscar, la frase de repudio, ¿cierto?, de Gabriel Salazar, que dice: hay profesores que buscan más que una relación de amistad con las alumnas. Pero a ellas, las denunciantes, yo las veo muy pintiparadas, dando declaraciones de acá para allá. Yo no las vi muy destruidas psicológicamente. Los que sí están destruidos son los 2 profesores acusados, Ramírez y León. Están jodidos. Yo no sé si un acoso estúpido da para la pérdida que se produjo por esto, la destitución de ambos. En la balanza, ¿cierto?, ahí es donde hay que ver. Esta situación está en el paper, ¿ya? Y posteriormente uno de estos académicos, en el caso de Leonardo León, es académico de Universidad Chilena y de Valparaíso, es condenado a 9 años de prisión efectiva por el abuso sexual de una de sus hijas. En el año 2018, y esto también sale en el paper, un grupo de académicas y estudiantes realizamos una declaración a CONICET, donde pedíamos, ¿cierto?, que bastaba de financiar abusadores y acosadores. Y lo que ellos nos responden es que no tienen las facultades legales para hacer esto, a pesar de que nosotros sabemos que en agencias como la estadounidense simplemente no financian acosadores sexuales. El 26 de diciembre de 2017, nosotros como Asociación Red de Investigadoras estamos preocupados por una nueva investigación de acoso sexual en la Universidad Austral de Chile, ¿cierto?, por el académico Alejandro Yáñez, de bioquímico. Nosotros teníamos antecedentes que ya hacía 14 años había intentado violar a una alumna, por lo tanto empezamos a recabar testimonios. Empezamos a recabar testimonios y los enviamos al rector. Adicionalmente, como esto ya lo veíamos viniendo de diciembre del 2017, nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de ley junto
a senadoras y un senador para presentar este proyecto de ley, porque nos dimos cuenta, en realidad, el abogado que trabaja con nosotros, Leonardo Castillo, de la Universidad Frontera, se dio cuenta que había este hoyo, este hueco, ¿cierto? Que el acoso sexual no es sancionado legalmente en las universidades, y ahora sabemos posteriormente de esto, se aprobó la ley de las universidades estatales, pero recordemos que no todas las universidades son estatales y que hay otros tipos de establecimientos de educación superior, como los institutos, los CFT, incluso las escuelas matrices de carabineros y las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí lo que nosotros presentamos es un proyecto de ley el 17 de mayo del 2018 que busca prevenir y sancionar el acoso sexual en educación superior. ¿Qué tiene este proyecto de ley? Al principio, ¿cierto? Como parte con una definición de acoso sexual. Se pide que haya una triestamentalidad en el diseño del protocolo de acoso y la violencia de género, una unidad especializada a cargo que implemente políticas contra la violencia de género, prevención y no solo sanción, ¿cierto? Instauración de un protocolo que sea un requisito para la acreditación de la educación, de la institución de educación. Sabemos que la acreditación de las instituciones mueve dinero, mueve voluntades, por lo tanto para nosotros era importante que este proyecto de ley fuese un requisito para la acreditación de la institución. Este punto fue el que más pelea ha dado dentro de de todo el proceso legislativo de este proyecto de ley, ¿ya? Porque hay un sector que no quiere ponerlo como requisito, sino como una opción más, digamos, como una posibilidad, pero no como un requisito de que si no tienen este protocolo de acoso y violencia de género, no puedan acreditarse, ¿ya? También hay plazos estimados de investigación, que hay una sanción, pero a nivel legal, ¿ya? No solamente a nivel de la voluntad de las autoridades universitarias, porque sabemos que eso no funciona, porque nosotras hemos visto que independiente de la universidad tenga o no un protocolo de acoso, los plazos no se cumplen, las investigaciones no se cumplen y finalmente son muy pocas las sanciones reales que ocurren. En una instancia, este docente de la Universidad Austral fue desvinculado, ¿cierto? Pero fue revocada su desvinculación. ¿Por qué? Porque primero a él lo sancionaron con irse a otro lugar, ya un tiempo, en otro campus como en un centro costero, en Valdivia. Y luego lo revocaron, lo desvincularon. Pero esto fue un error. ¿De verdad no sabían que a una persona no se les puede sancionar 2 veces por la misma razón? ¿O fue falta de voluntad política, que era una de las cosas que nosotros nos preguntábamos en una carta que hacíamos? ¿Ya? ¿De verdad los abogados de la Universidad Austral no sabían que no se puede sancionar a 2 personas por un mismo caso? ¿Ese error fue error? Es un cuestionamiento que todavía nos hacemos. A esta altura en el 2021, él ya terminó su sanción, ¿ya? Y nuevamente, ¿cierto? Está en un laboratorio y postulando a proyectos y ya cumplió su sanción, ¿ya? Ya cumplió su sanción. Él fue encontrado culpable de acoso sexual y también de acoso ambiental sexista. Sin embargo, como les digo, nuevamente está, como sigue siendo profesor titular de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo siguió el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley, ¿cierto?, empezó a verse en la Comisión de Educación del Senado, por ahí partimos, en 2018. Luego se vieron las indicaciones, se vio en sala, ¿ya? Se aprobó en sala, en el Senado, lo que constituye el primer trámite constitucional. Recordemos que una ley, para que sea ley, tiene que pasar por las 2 cámaras. Luego, bueno, esto fue, este proyecto de ley fue reconocido y en este caso está publicado en Science. De alguna forma, ¿cierto?, ha llamado la atención el que esté este proyecto de ley en discusión. Y ahora, en enero del 2021, fue aprobado en segundo trámite constitucional, es decir, pasó por la Cámara de Diputados. Aquí tuvo un trámite largo, ¿ya? Primero pasó por la Comisión de Educación, se vio una vez y después no se vio más, así que se logró cambiar a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, donde se tramitó mucho más rápido y después se aprobó en sala. Ahora, actualmente, este proyecto de ley está
en lo que se denomina el tercer trámite constitucional. ¿Qué debería pasar ahora? Vuelve a la misma comisión que la vio, es decir, la Comisión de Educación del Senado. La Comisión de Educación del Senado revisa las indicaciones que se hicieron para mejorar el proyecto y que incluyen ahora, por ejemplo, la discriminación de género en los establecimientos educacionales y la violencia de género. Entonces, estas indicaciones deben ser revisadas por esta Comisión de Educación del Senado. Si las aprueban, es ley. Si no se aprueban esas indicaciones, hay alguna discusión en alguna de ellas, se van a lo que se denomina una sesión mixta, donde hay algunos senadores y algunos diputados que van a ver este tipo de indicaciones. Así que eso es lo que estamos empujando ahora para que pronto salga. Reflexiones feministas para otra investigación posible, de Ana Luisa Muñoz, publicada en el año 2020. Quiero compartir con ustedes algunas cosas. Por ejemplo, esto. Históricamente, las sociedades occidentales han instalado la idea de que el conocimiento científico como un quehacer masculino, excluyendo la participación de las mujeres en los campos de investigación. Dentro de las reflexiones que hace Ana Luisa está la siguiente. Pensar la participación de las mujeres en el conocimiento desde una mirada interseccional es un terreno fértil para entender la construcción de la vulnerabilidad en los espacios académicos. ¿Por qué? ¿A qué no se refieren? ¿Cierto? Se refiere a que no es lo mismo. No todas las mujeres somos iguales en la academia. Hay mujeres que son parte de la disidencia, que son lesbianas, que son trans, que son indígenas. No es lo mismo ser mujer, que son madres, etc. Entonces, hay distintas categorías dentro de este concepto grande, donde muchas veces se nos trata de encajonar, que es el ser mujer. Esta mirada interseccional es importante en los espacios. El movimiento feminista del 2018 planteaba en general 3 demandas: la creación de protocolos para prevenir y sancionar el acoso y el abuso sexual en la universidad, educación no sexista y el fin al patriarcado. De alguna forma, ¿cierto? Lo que se pregunta Ana Luisa es, con un movimiento con demandas específicas fundamentadas en problemáticas reales sobre violencia de género, una pregunta espontánea de cualquier investigadora es, ¿se está estudiando estos temas en el país? Y la respuesta es que en los últimos 20 años no había investigaciones financiadas por ANID o por CONICET en ese tiempo en temáticas de acoso y abuso sexual en espacios universitarios chilenos. Ella nos dice que habla de una exclusión, de un problema país en la discusión académica y la construcción de una ignorancia epistémica desde el financiamiento. O sea, simplemente no se ha financiado y es un problema que existe. Esta es una revista que salió ahora, que se llama, es una publicación científica también, ¿cierto? Nunca más solas, acoso sexual, tsunami feminista y nuevas coaliciones dentro y fuera de las universidades chilenas, de Hilary Giner y Ana López. ¿Qué tenemos en esto? Destacar algunas cosas. Por ejemplo, esto es parte de su introducción y dice, la realidad de la educación superior es que las mujeres, quienes son generalmente las víctimas del acoso sexual, están en puestos académicos o laborales de subordinación, mientras los hombres, quienes son generalmente los acosadores, tienen puestos de poder dentro de las instituciones académicas. Y aquí parte de las entrevistas que ellas hicieron dentro de la organización estudiantil, por ejemplo, dice, me organizo porque no quiero que se olvide que estamos en esta constante dinámica. Oye, si no saco la voz por un compañero o yo misma que sigo violentada, nadie la va a sacar. Si la mujer no denuncia, nadie va a ir a denunciar por ti. O nadie te va a decir, sabí que estáis siendo violentada. Otro testimonio. No tengo conocimiento de que en alguna parte del mundo estalló un movimiento feminista e implicó tomas universitarias, asambleas. Como que fue un movimiento como que de verdad en un sentido como onda universidades en toma feminista, competitorio, con asamblea, con debate político. El Mayo Feminista igual se monta sobre eso, como que agarra una demanda que venía hace mucho tiempo atrás trabajándose desde el tema de educación no sexista, la violencia hacia la mujer, el tema de los profesores acosadores, un montón de cosas que venían hace tiempo, ni una menos, etcétera. Pero que además se monta sobre toda una tradición de varios años de asamblea de toma de lo que venía siendo la movilización por la educación gratuita. Adriana, ¿Sí? perdona que te moleste, pero estamos un Ya. poco en la hora. Ya, Aviso. voy rápido. Y ya no quedan, yo creo que los últimos años sí hemos logrado ver cambios, ¿son lo suficientes? Por supuesto que no. Nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen desapareciendo, pero hemos ido cambiando. Hoy en día nadie puede decir abiertamente o que tiene un chiste respecto a la violencia intrafamiliar de la mujer porque es reprochado socialmente. Y finalmente,
Una última frase, a mí me parece genial que se vayan formando además ciertas interacciones entre las redes, apoyos y complicidades de las redes. Creo que es una forma de organización que es importante, que es interesante y que tiene que ver también con una lucha de poder. No vas a ser reconocida sola ni en conjunto, pero en conjunto puedes ser capaz de coordinar y de articular ciertas situaciones. Es importante la organización y es una lucha que tiene que ver con la resistencia al sistema neoliberal, donde todo es individualismo. Finalmente, y lo último, de verdad que lo último, es presentarle, ¿cierto? Y mostrarle que se hizo la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde se menciona muy someramente el tema del acoso sexual. Se hace un plan de acción donde podemos observar 5 acciones asociadas: fortalecimiento institucional a través de un proyecto que se llama INES, que cerró hoy día a las 4 de la tarde, un fondo de fortalecimiento institucional en áreas estratégicas, dentro de los cuales está el acoso, una huella de género que se hizo con Comunidad Mujer, que por cierto tienen experiencia en género, pero no en el ámbito académico, no son académicas, a pesar de que hay muchas mujeres que han comenzado a trabajar en temas de género. Y otros planes que no son directamente relacionados a acoso, si bien están en este plan de acción, pero son plan de mujeres en telecomunicaciones o Observatorio Nacional 5G y Mujeres. Algunos temas para discutir y tensionar, y esto es lo último: Registro Nacional de Acosadores, puede haber, no puede haber, contra ley. Impedimento de acosadores a postular a fondos públicos, impedimento a trabajar en la educación para los sancionados, reeducación de agresores, son todos temas a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a las 3 por sus presentaciones. Chiquillos, vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas. Si es que tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat o pueden levantar la mano también. Bueno, quería también aprovechar para leer un comentario que había dejado Rodolfo, que se tuvo que marchar, uno de nuestros estudiantes, que se encuentra más que nada una falta absoluta de respeto hacia el otro, que pena y rabia conocer estas expresiones, esto en el momento de leer las diversas testimonios que ustedes leyeron. Como hombre y papá me da vergüenza. Eso puso Rodolfo. Yo, por mientras se inspiran los chiquillos, tenía una pregunta que quería preguntarle a las 3 en el fondo. ¿Qué opinan del concepto, que es algo que ha estado súper en boga de la discusión, del concepto de la funa, y lo que son como las redes sociales se están utilizando más y más para un poco hacer el bypass a todos estos procesos institucionales que uno está tratando de montar, el establecimiento de un contrato o el establecimiento de protocolos para proteger a las víctimas y para investigar debidamente las situaciones de acoso, ya sea laboral o acoso sexual, pero un poco que se salta todo eso y pasa directamente al castigo, por así decirlo. ¿Qué opinan de ese concepto? Adriana quizás quería darnos una opinión, o Marisol, o sea, mira, a ver, yo como estoy participando en esta instancia como parte de la Dirección de Igualdad de Género de la Chile, bueno, es una temática que nos preocupa bastante. Yo comentaba y daba cuenta de todo el proceso que ha hecho la universidad por construir una institucionalidad y sigue avanzando en ello para poder abordar efectivamente todas las situaciones de acoso sexual, violencia de género y discriminación por motivos de género que ocurren en la comunidad universitaria. Tanto Carla como Adriana han mostrado datos duros, digamos, de esta situación. Nosotros, yo soy trabajadora social en la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la Dirección de Igualdad, y recibimos las denuncias de las personas afectadas que, tal como señalaba el estudio que se realizó el año 2016 y que se mantiene por lo menos hasta ahora en términos concretos, las más afectadas siguen siendo las estudiantes, y en menor medida las diversidades, estas mujeres estudiantes y las diversidades. Pero es una problemática que sigue ocurriendo al interior de la universidad. El foco del quehacer de la política de prevención, ¿cierto?, tal como su nombre lo indica, es cómo generar estrategias que no nos hagan llegar cuando ya ha ocurrido la situación, sino que ojalá podamos actuar antes en la idea de transformar una cultura que no es igualitaria, que es discriminatoria, ¿cierto?, en otra cultura que permita construir relaciones en los diversos ámbitos
de la convivencia universitaria y del quehacer universitario para que no se produzcan estas situaciones, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los efectos, cuando ya ocurre. Efectivamente, allí es cierto que todavía, planteándolo de otra manera, hemos avanzado de manera bien significativa en la Universidad de Chile en la creación de una institucionalidad que permita fortalecer aquellos aspectos que tienen que ver con ofrecer apoyo concreto a quienes han sido afectados por las situaciones. Por ejemplo, la creación de la Oficina de Atención de Acoso Sexual, por ejemplo, un dispositivo, un equipo de atención de salud mental integral con perspectiva de género en el SEMDA para los estudiantes afectados, y una línea socioeducativa para aquellos estudiantes que, habiendo tenido conductas de abuso hacia sus pares, quieran problematizar respecto a la misma. Por ejemplo, una fiscalía especializada a nivel central que realice las investigaciones, y como señalaba yo, las oficinas de género, que actualmente son 16 en el conjunto de la universidad. Eso genera una respuesta institucional muy importante. Al debe todavía estamos respecto de cómo agilizar los procesos investigativos. Bueno, y en eso estamos en este momento. A raíz de eso, ¿cierto?, de la lentitud de los procesos, que además se ha visto afectada por la situación de la pandemia durante el año pasado y lo que va del presente, claro, se han hecho más lentos los procesos investigativos. Y entonces a raíz de eso también ocurre que comienzan de nuevo a aparecer situaciones de las llamadas, de estos señalamientos públicos o funas. Nosotros desde la Dirección de Igualdad no compartimos la idea de la funa. Entendemos que se produzca por esto que señalábamos, porque todavía estamos al debe en cuanto a agilizar los procesos investigativos, pero está todo nuestro esfuerzo en ello. Pero nos parece que también ahí se corren dos riesgos. Por una parte, efectivamente que muchas veces, y es lo que nos ha correspondido a mí en mi trabajo, digamos, muchas veces las estudiantes que realizan la funa luego se ven expuestas en un sentido mucho más amplio del que ellas esperaban que tuviera impacto su ejercicio, ¿cierto?, de este mecanismo. Y les genera también situaciones en las cuales también muchas veces quedan solas, ¿cierto? Y eso es complejo, porque volvemos a revictimizar a quien ha vivido la situación. Y en segundo lugar, y para mi gusto lo más importante también en la línea de lo preventivo, de cómo cambiamos la cultura, de cómo afectamos la estructura de la cultura patriarcal, ¿cierto? En que no podemos sancionar individualmente, socialmente al funado, pero no estamos afectando la estructura patriarcal que da lugar a la violencia de género. Yo, ya en términos personales, ¿cierto?, estuve leyendo hace unos poquitos días un documento escrito por Rita Segato junto a otra. Rita Segato es una investigadora, ¿cierto?, feminista, bastante conocida y muy relacionada con la temática de la violencia de género, junto a otra investigadora feminista, en que nos hacen un llamado de atención a quienes, además de trabajar en estos temas, ¿cierto?, en nuestra vida privada, hemos abrazado también el feminismo como una causa transformadora para la sociedad, y creemos que en esta profunda transformación que trae el feminismo afectará la vida de todos quienes somos parte de esta sociedad. Y entonces ella señalaba una cuestión que a mí me ha hecho pensar harto, digamos, a propósito de esto de la cultura de la cancelación. O sea, nosotros necesitamos que se sancione, necesitamos que se investigue, necesitamos que se proteja a quienes han vivido estas situaciones, y para ello hemos creado una institucionalidad que tiene que ser mucho más expedita. Pero sabemos que a través de esa línea no vamos a resolver el fondo del problema. O sea, sabemos que aquí tiene que haber una transformación que es mucho más global. Y entonces, frente a eso, ellas decían, bueno, ¿cómo en las comunidades de las cuales formamos parte, y la comunidad universitaria es una de ellas, ¿cierto? ¿Cómo
fortalecemos a que sean las propias comunidades también las que reconstruyan esta cultura de la igualdad, ¿cierto? Yo no estoy hablando de los casos más graves, donde hay situaciones que son materia de delitos y que van a la justicia penal. Eso ese es otro ámbito. Yo estoy hablando de situaciones que están referidas a las materias que nos convocan, ¿cierto? Pero allí, entonces, ¿cómo? Porque hay distintas líneas de aproximación, la justicia restaurativa, la justicia comunitaria, y desde este escrito que yo les comento, ellas plantean más esta línea de una justicia comunitaria, que no sea la cancelación social del otro, sino que efectivamente permita generar condiciones para que esto no se produzca. En esa misma línea, y con esto termino, desde la universidad este año hemos empezado a trabajar, bueno, desde el año 2020 tenemos una línea socioeducativa, como les comentaba, en el equipo de salud mental de género de Senda, para los estudiantes que quieran problematizar, y este año hemos desarrollado una experiencia de talleres en los 5 campus de la universidad para estudiantes varones cisgénero sobre masculinidades críticas. Talleres que tuvieron una acogida bastante interesante y que dan cuenta de que también es necesario que se generen estos espacios de reflexión crítica de los mandatos de la masculinidad hegemónica, porque la transformación cultural también requiere que nuestros compañeros en los distintos ámbitos, como trabajadores, como académicos, como estudiantes, hagan esta reflexión crítica y se cuestionen estos mandatos de la masculinidad hegemónica, y que nuevamente, como lo dice Rita Segato, finalmente terminan siendo un espacio liberador para todas, para todos y para todas. Eso. Gracias, María Soledad. Bueno, pucha, lamentablemente estamos muy justos con la hora, de hecho ya nos pasamos un poco. Me gustaría poder, recibimos un par de preguntas por Facebook incluso, no sé si quizás después podrán ir a revisar en el mismo chat de Facebook, en el link de Facebook que se compartió por el chat, si que quieren ir a responderlo directamente, pero lamentablemente ya no podemos mantener más tiempo a las y los estudiantes aquí. Pero bueno, unas pequeñas palabras de cierre. Claramente lo que puedo destilar de las presentaciones de las 3, que estuvieron muy buenas, gracias, es la importancia precisamente de lo que mencionaba María Soledad, del trabajo de las comunidades, de la organización, y de cómo la organización, o sea, cómo efectivamente, más allá de las acciones específicas de castigo, que por cierto que tienen que ocurrir, pero también es como la organización marca el ritmo para que la institucionalidad se ponga un poco también al día, y así la institucionalidad, claro, va imponiendo logra imponer estas reglas para asegurar el respeto de todas y todos, pero también la misma comunidad también le exige el refuerzo de esas reglas y la actualización de esas reglas y la mantención de una mejor relaciones jerárquicas, pero también ya no tan jerárquicas, sino que más horizontales. Así que bueno, no sé si quieren agregar algún último comentario para este cierre, pero lamentablemente me hubiese gustado seguir más con la discusión, pero con 3 presentadoras siempre ha sido complicado. Bueno, chiquillos, muchas gracias a los que vinieron. No sé si quieren hacer algún último comentario, pero si no, vamos a ir dando el cierre. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Carla. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que solamente es cierto, hay que no solamente pensar en la sanción, sino en la prevención, que la justicia también repara, ¿ya? La justicia repara vidas. A nosotras nos ha pasado que personas tras, por último, que hayan dicho y que haya salido en la prensa, oye, es acosador, para esa persona al menos fue una reparación. Y creo que eso es importante, porque son vidas que se truncan cuando sufren acoso sexual en la academia. Sí. Gracias, Adriana. Y bueno, gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora, y les deseo que tengan un buen descanso en sus casas. Ojalá. Gracias a todos por venir. Chao. Chao, chao. Gracias.